Buenos días. Se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien estaba ubicado en el área de tratamientos especiales, pasillo número 2, estancia número 20. El Chapo es un hombre inteligente. Y esa inteligencia le ha permitido crecer muy rápidamente. Lo que más le convino fueron los túneles. Estando ya en la cárcel, y lo volvió a hacer, un capo. El personal del Centro Federal hizo una revisión en la celda y en ella encontró una boca de túnel. Hasta la fecha, los grandes decomisos que ha habido de túneles se le han acreditado al Cártel de Sinaloa y específicamente al Chapo Guzmán. En este momento, 18 elementos de diversas áreas del penal están siendo trasladados a la Ciudad de México para ser interrogados en las instalaciones de Seido. No puede, tiene que contestar. ¿Quién es Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo? Bueno, es un hombre que nace en el ombligo del narcotráfico, ¿no? En Badiraguato, en Sinaloa. Cuando los niños nacen y abren los ojos, lo primero que ven es marihuana, o ven amapola, o ven avionetas Cessnas, o ven cuernos de chivo. En ese mundo es donde nace el Chapo Guzmán, un hombre que empieza a vender quesos, naranjas y pan, y de pronto un día, bueno, pues termina convirtiéndose en el hombre más buscado. El Chapo Guzmán no cursa ni la primaria, escribe con muchas dificultades, igualmente lee con mucha dificultad, pero siempre ha tenido, digamos, amanuenses cercanos que le escriben hasta las cartas de amor. Pero es un individuo sumamente inteligente, de una gran inteligencia natural. Y aunque no tenga preparación escolar, tiene esa penetración, esa agudeza y ese olfato para los negocios. Él se vincula y empieza a tener relación familiar, porque siempre estuvo vinculado familiarmente, con Miguel Ángel Félix Gallardo. En ese entonces ya un hombre muy importante en lo que ya se definía como cárteles de la droga en México. Miguel Ángel lo va adoptando con el paso de los años, Miguel Ángel Félix Gallardo, como el brazo derecho y operador del cártel en ese entonces de Sinaloa. Y así es como surge ese hombre que se convertiría en el más poderoso. Él se vuelve famoso por las, digamos, como las innovaciones que tiene para transportar droga, ¿no? Hace dos cosas fantásticas. Una son los túneles, ¿no? Él empieza con los túneles, ¿no? Sobre todo en toda esa parte de Sonora, ¿no? Es donde empieza a abrir los túneles. Pero la otra que se le ingenió fue en latas de chiles, ¿no? En latas de chiles empieza también a transportar, digo, sobre todo la cocaína, que es lo que en ese momento da dinero, ¿no? Antes de que lo detuvieran al Chapo el año pasado, una de las casas que decomisaron había pepinos, pero eran pepinos falsos. Entonces parecían pepinos, ¿no? Solamente se les abría y metían la droga. ¿Cómo empezó la enemistad con los Arellano? Hay una historia que se cuenta y que de ahí parten. Es el Rayo López, un amigo del Chapo, llegó a una fiesta de los Arellano. Llegó, quería entrar, no lo dejaron, se peleó afuera, salió Ramón Arellano Félix, le disparó, o sea, lo mata, y el Chapo nunca le perdonó eso a los Arellano, ¿no? Porque el Rayo era como su hermano, y es cuando empieza la guerra básicamente entre el Chapo y los Arellano. Los asesinatos, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, ellos terminan adoptando la violencia de los Zetas.
Los Zetas, cuando surgen, ellos nos dicen que la violencia es infinita, ¿no? Y entonces descubren el quinto elemento, que es la violencia infinita, que la violencia puede ser lo que sea. Y entonces empezamos a conocer como mexicanos estos videos en YouTube, ¿no? Donde están cortándole la cabeza a alguien, etc. El cártel de Sinaloa no viene de esa escuela violenta, y empezó a hacerlo. Cabeza por cabeza, ojo por ojo. Y era básicamente algo para decir, nosotros también podemos ser igual de violentos. Tú dejas a un colgado en un puente, yo dejo a dos. Siempre estuvo bien armado, siempre estuvo bien protegido antes de ser detenido y después, pero es capaz de crear y construir para combatir a sus enemigos los Zetas una organización paramilitar a la misma altura y superior a los Zetas mismos para que no pudieran ser un peligro para su familia, para su grupo y para su organización. Era un hombre que vivía mucho en ranchos, y ranchos de lujo, sí, en efecto, en su momento así fue, en donde tenía caballos, tenía perros muy hermosos. Alguna vez le atribuyeron también animales de tipo zoológico. La madre de Joaquín Guzmán Loera es de la religión evangélica. Porque no hay un motivo, no hay una razón para que anden molestando a la familia. Una persona muy sencilla, pues como él era, ¿no? Y que rezaba con unas amigas ahí a la intemperie. Cuando las vio el Chapo dijo, no sé si le habla de tú o de usted, oiga mamá, pues ¿usted qué hace aquí? No, pues estamos rezando, pero no tenemos dónde. Entonces mandó a construir un templo. Una pistola donde traía el número 701 de la lista de Forbes. Eso sí, muchos de sus pistoleros traen una pistola 701, ¿no? Me mandaron a hacer, ¿no? A grabarlo, y sí, con la fotografía del Chapo. Algunos han puesto diamantes, otros simplemente la fotografía, ¿no? Pero sí traen todos grabados el 701. Con lo que respecta a sus residencias, estaban conectadas por los subterráneos en Culiacán. ¿Qué quiere decir eso? Eran túneles de agua pluvial, no drenaje. Y por ahí podía ir de una casa, bajar y entrar a otra, porque tenía accesos. Hablan que es compadre de varios, que pagó las fiestas, aunque no estaba presente muchas veces, de bodas de sus más cercanos colaboradores o de bautizos. Le gustaba bautizar a muchos niños. Y también era un hombre que le gustaba la música de banda. Hablan mucho de que el patrón o el señor pagaba por horas la banda. Pero se habla evidentemente que las fiestas donde quedaba el Chapo había de muchas mujeres, aunque yo llegué a hablar con alguien que lo conoció muy bien, y él me decía que al Chapo lo que le gustaba era llevarle serenatas a las mujeres, ¿no? Agarraba, contrataba el grupo y se ponían a caminar horas por la sierra hasta que llegaban al pueblito, daba la serenata a la chica y se iban. En algún momento, en algún decomiso de un laboratorio en donde supuestamente había estado el Chapo Guzmán ahí, pero terminó huyendo, se encontraron catálogos de mujeres, ¿no? Que eran mujeres colombianas, ¿no? Y que se pedían por catálogo, y entonces llegaban, ¿no? a los ranchos del Chapo. El Chapo sí tenía una frustración, sobre todo en los tenis, ¿no? Le encantaba ir por tenis, ¿no? Sobre todo de una marca en especial, y siempre me decían que iba a los malls de Los Ángeles, ¿no? Sobre el Chapo Guzmán se han tejido muchas leyendas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la más contada por muchísima gente, incluso un pariente mío jura haberlo visto, estar comiendo en un restaurante de allá de Sinaloa o del Distrito Federal o de Guadalajara, y que llegan varias camionetas, entra el Chapo, que es inconfundible, y le quitan los celulares, los móviles a todos los comensales, y les dicen que con calma no va a pasar nada, comen, incluso se da el lujo de pagar la comida de todos, y les devuelve sus celulares y se van. Una parte sustancial del Chapo es que ayudaba a la gente, eso es real. Pagaba universidades, medicamentos, hospitales, daba trabajo. Lo estamos apoyando porque es muy buen señor, para nosotros muy buena persona. Él es el que ayuda al pueblo, el gobierno se debe de encargar de a secuestradores,
no a gente que nos ayuda. Y en este caso en particular, en Sinaloa, le agradecen iglesias, le agradecen hospitales, le agradecen calles, ¿no? Al igual que otros narcotraficantes. Entonces, por eso es el amor y por eso es la identificación con la gente, ¿no? Construyó escuelas, le prestó a gente las avionetas para que llevaran a los chicos al hospital, llegó a pavimentar algunas calles, construyó iglesias, ¿no? Llevó agua potable, en Reyes hacía fiestas. Todo eso, evidentemente, el pobre te lo va a terminar agradeciendo. Y así es como también, de alguna manera, fue tendiendo su red de protección, ¿no? Por si llegaban autoridades, que casi todas las tenía compradas, pero a la que no tenía comprada, bueno, pues la gente terminaba avisando que iba alguien y entonces el Chapo se podía movilizar, ¿no? En el aeropuerto de Guadalajara, el 24 de mayo de 1993, se encontraron dos grupos de traficantes que se habían estado buscando y curiosamente coinciden en el aeropuerto. Llegaron al aeropuerto los Arellano Félix, el Chapo Guzmán y el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. ¿Qué pasó ahí? La versión oficial es que muere el cardenal en un fuego cruzado. La versión que ha dado la iglesia es que no, bueno, pues que fueron directamente contra el cardenal, pero tampoco dicen por qué, ¿no? Eso es algo muy extraño. Y el Chapo empezó a huir. Se va a Centroamérica, específicamente a Guatemala, ¿no? Donde lo arrestan. Había alguien que tenía que pagar por la muerte del cardenal, fue el Chapo Guzmán, porque no tenía quizá tantos contactos. De hecho, el Chapo termina culpando a Amado Carrillo de su entrega en Guatemala, ¿no? Termina culpando a su propio jefe. En aquel entonces es cuando el Chapo empieza a sonar para todo el mundo, el Chapo Guzmán. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Menos de 3 semanas después de la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Joaquín Guzmán Loera es atrapado en la frontera México-Guatemala. Después de que está en una cárcel de alta seguridad, que antes se llamaba de Almoloya, ahora se le llama de La Palma, él se hace trasladar un 20 de noviembre, que es día festivo en México, a Puente Grande. Después de 6 años y medio de mantenerse en prisión, fue conociendo la prisión, fue entendiendo cómo funcionaba, fueron adelgazándose las formas de control. De cuando él llegó, que empezó a como terminaron, tanto en Almoloya como en Puente Grande, hay una distancia enorme. Cuando empieza el penal de máxima seguridad, los presos no podían ver a la cara a ningún custodio, tenían que mantener la vista fija en el piso, caminaban por pasillos solos, custodiados por 3 o 4 guardias. A veces las salidas al patio eran en solitario, dependiendo del grado, o eran acompañados por 2 o 3, pero no podían platicar prácticamente. La comida eran solos, la ropa que usaban era muy limitada y solamente para resguardarse el frío. Tenían que hacer tareas de limpieza y demás. Las visitas eran muy controladas, salvo aquellas partes en donde lograban meter a su familia como abogados o representantes. Pero todo eso se fue relajando y el Chapo lo fue promoviendo. Él controlaba dentro la cárcel. Él decía quién tendría que ser castigado, quién no. Y empezó a hacer fiestas, muchísimas fiestas. Llegaba gente de los prostíbulos de Guadalajara, llegaban muchas prostitutas, pedía comida también de los grandes restaurantes de Guadalajara. Desde que llega se apodera de la vigilancia, tiene un harem, porque él contrata a mujeres que le gustan, les da falsamente empleo de cocineras, trabajadoras sociales o de limpieza o enfermeras para tenerlas junto a él, ¿no? Entonces, él es dueño de la cárcel. Dentro de Puente Grande tuvo a la gran amante, ¿no? Que fue Zulema.
esta chica famosa que, bueno, ella fue por una cuestión de drogas, estaba allá adentro, el Chapo le escribió cartas, ¿no? Son muy famosas esas cartas. Zulema terminó siendo asesinada ya fuera de la cárcel, se le puso una Z en el cuerpo, se dice que fueron los Zetas, aunque bueno, también hay otra versión que no, o sea, simplemente la Z le pusieron un poco para tapar la versión, las verdaderas razones, que tuvo que ver algo con que ella se dedicaba al robo de trailers junto con su hermano. ¿Logró tener el control? Sí. Pero no pensemos que él dominaba y era como director, no pensemos eso, pensémoslo más bien que siendo un penal de máxima seguridad, logra someter a diferentes espacios de seguridad, intimidándolos y pagándoles dinero, y eso le permite controlar los márgenes de acción, no totalmente, porque el último cinturón de seguridad de esos penales es del ejército. Y aparentemente ese cinturón nunca lo logró someter. Vuelve a salir a los medios como el gran capo cuando se escapa. Se escapa en enero de 2001 con Vicente Fox en la presidencia. Tenía 50 días de estar en la presidencia y en ese lenguaje que le era tan grato a Vicente Fox, dijo: nos metieron un gol, porque de ahí se rehizo el cártel de Sinaloa y es el más influyente de este país. La fuga se da porque ya se venía un operativo de control del penal. Extrañamente, el general Macedo de la Concha me dijo, nos tardaron 9 horas en avisar de la fuga, lo que significó un tiempo suficiente y perfecto para no dejar ningún rastro y hacer imposible ubicar cualquier punto de manera inmediata. Hay dos versiones. La que está en actas ministeriales es que lo ayudó un milusos, le llamamos así, una persona que hace cosas de electricidad, de cañería, de tubería, de carpintería, apodado el Chito, que lo sacó en un carro de lavandería y en un auto que el Chapo le dio el dinero para que lo comprara semanas antes, ¿no? Y la otra versión que publica Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco es que salió disfrazado de policía, que hubo un falso operativo buscando drogas y armas, y entonces le dieron el uniforme y salió con toda la policía que había entrado. Las dos versiones pueden ser. A mí me contaron que salió por la puerta principal, ¿no? Sin necesidad, por el carrito de la ropa sucia, salió así, como cualquier otro visitante, y existe una versión más que salió vestido de mujer. Es lamentable, ¿no? Porque no hemos podido como reporteros decir realmente cómo es que salió el Chapo. Después de la fuga del Chapo, llegan las autoridades federales y se detiene casi a 70 personas. Fue la mayor detención, ¿no? Sobre todo de custodios. Damaso López es un personaje muy interesante porque él era el jefe de custodios de la cárcel de Puente Grande, porque él lo puso. Es su paisano y su amigo, su compadre, ¿no? Y él lo colocó en el puesto de jefe de vigilancia. Entonces, por eso se pudo ir tranquilamente. La fuga es emblemática, pero además trastoca todo lo que fue el fenómeno del narcotráfico en México a partir de entonces. A su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, quienes lo acogen y lo protegen son los hermanos Beltrán Leiva, los Carrillo Fuentes, el Mayo Zambada y Esparragosa Moreno. Como no puede operar durante por lo menos el primer año, lo mantienen en bajo perfil. Sin embargo, cuando pasa este año, hay una reunión que pocos han documentado, en donde se define qué va a pasar con el Chapo Guzmán y qué va a hacer. Ahí es donde comienza la traición. Primero a los Beltrán Leiva y después a los Carrillo Fuentes. ¿Y por qué los traiciona? Precisamente por los corredores que significaban el trasiego de droga. A los Beltrán Leiva por lo que sería la zona de Guerrero y a los Carrillo Fuentes por una de las fronteras más importantes que es Chihuahua. El cártel de Sinaloa creció. Yo creo que ha tenido su mayor crecimiento en estos 12 años por esa protección, ¿no? Por esa protección gubernamental. Por eso es que se volvió nuestra transnacional más famosa, porque ellos podían hacer lo que fuera. O sea, toda la droga a México llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México sin ningún problema, ¿no?
¿no? Y de aquí iba hacia Estados Unidos. Entonces se hizo un gran negocio. Por eso el cártel de Sinaloa de pronto aparecía en Atlanta, aparece en Chicago, empezó a aparecer en Argentina, empezó a aparecer en todo el mundo. El Chapo tiene una responsabilidad en las más de 40,000 muertes que se contabilizan oficialmente en el narcotráfico en México, porque el cártel de Sinaloa empezó a tener este poderío y él, como director general de la empresa, tenía que ver evidentemente con la operatividad, y la operatividad en el narco es matar. Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera. Lo capturan, según la versión oficial, en unos condominios clase medieros ahí de Mazatlán, del puerto de Mazatlán. En días previos estuvieron capturando a gente muy cercana al Chapo y cruzaron todos los teléfonos habidos y por haber. Y dieron con su teléfono, el teléfono de su esposa, parece que jugó un papel importante, de Emma, y ella estaba con él. Y sus 2 gemelitas, y una nana, y una cocinera, y un solo guardaespaldas. Afirman personeros de la DEA que ellos estuvieron en esta captura. ¿Por qué se da su captura? Yo, en lo personal, a partir de hablar con diferentes personajes, fue una detección fortuita que llevó a una entrega pactada. En todas estas entregas de capos, de grandes capos, siempre hay un pacto atrás para lograr el equilibrio y lograr la tranquilidad. Y es muy probable que Guzmán Loera siguiera operando como gran jefe desde la cárcel. Estando ya en la cárcel, y lo volvió a hacer, un capo. Lo que más le convino fueron los túneles. El personal del Centro Federal hizo una revisión en la celda y en ella encontró una boca de túnel. Iniciaba con un hueco de forma rectangular en el área de la regadera de aproximadamente 50 por 50 centímetros y 1,5 metros de profundidad. Así, se llega hasta un túnel con dimensiones aproximadas de 1.7 metros de altura y de 70 a 80 centímetros de ancho, mismo que se extiende por una longitud de 1.500 metros. El túnel cuenta con tubería de PVC, presumiblemente para ventilación, así como con alumbrado, y una motocicleta adaptada sobre rieles como mecanismo de tracción. El pasaje desemboca en un inmueble que se encuentra en obra negra, ubicado al suroeste del Centro Federal, en la colonia Santa Juanita. Son hombres sanguinarios, capaces de todo, de cualquier cosa, pero con esa visión que les permite montar un gran negocio que desafía al Estado mismo y que definieron una época. Joaquín Guzmán adquiere una fama por sí mismo, pero quien lo eleva a categoría de mito es el propio gobierno, porque le atribuye cuanta tráfico o balacera existen. Y por supuesto, a partir de que se va de la prisión, pues se vuelve un hombre sumamente legendario.